Hola, es un verdadero placer tenerlos nuevamente aquí en Sebastiana Sin Secretos. Nicolás Maduro dice que él es el candidato de la paz. Vamos a ver si eso es cierto. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Empecemos. ¿Recuerdan el Plan Zamora? Eso exacerbó la represión y la violencia en Venezuela y está reflejado en un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBCS, del 3 de agosto 2017, donde hay datos escalofriantes de lo que sucedió solo en 4 meses de ese año 2017. Del 6 de abril al 13 de agosto, los fallecidos en ese 2017, según cifras oficiales del Ministerio Público de entonces, fueron 129 personas, pero extraoficialmente se habla de 163. Entre el 1 de abril y el 31 de julio 2016 habían ocurrido 2.617 manifestaciones en zonas urbanas, rurales, en sectores populares y residenciales, la mayoría de ellas en el distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira y Mérida. Bueno, en el 2017, en ese mismo periodo de 4 meses, las protestas aumentaron a 6.729, es decir, unas 56 aproximadamente por día. Déjenme decirles que en 523 de esas protestas hubo acciones violentas de grupos paramilitares llamados colectivos, de los que el informe de la OBCS resaltó como difícil de identificar, porque además de operar en conjunto con los representantes de la fuerza pública del Estado, se presume que emplearon indumentaria correspondiente a los organismos de seguridad. Es decir, se uniformaban. En esa época hubo 428 saqueos e intentos de saqueo en todo el país, resultando afectados numerosos establecimientos y transportes. Ahora, ¿qué causó todo esto? La ambición de Nicolás Maduro de quedarse en el poder. Por supuesto, junto a toda la camarilla de la Revolución Bolivariana. Las protestas fueron como rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya se los preciso. El 1 de mayo de 2017, Nicolás Maduro convocó, sin haber consultado al pueblo venezolano, a una constituyente para reformar el Estado y redactar una nueva constitución. El 30 de julio de 2017 se realizaron las elecciones para elegir a esos constituyentistas. Por supuesto, hubo muchas protestas en el país en rechazo a la violación de la Constitución de 1999. Bueno, durante esa jornada electoral hubo no menos de 16 asesinatos de manifestantes y protestas en 22 estados del país. Es decir, la gran mayoría del país protestó. Bueno, pero Nicolás Maduro necesitaba imponer esa ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Saben por qué? Para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional del año 2015 que había ganado la oposición. Y con esa Asamblea Nacional Constituyente asegurarse la convocatoria a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. El 18 de abril de 2017, hora antes de una multitudinaria manifestación contra su gobierno, Nicolás Maduro le ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutar el Plan Zamora en fase verde. ¿Saben qué se traduce eso? En una alerta general o de amenaza en un periodo de crisis. ¿Y la excusa? Derrotar a un supuesto golpe de Estado en marcha y garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la interacción social, según dijo. Mire, el Plan Zamora se conocía anteriormente como el Plan Ávila, pero ¿saben cuál es la diferencia entre ambos? Que la Fuerza Armada con el Plan Ávila era responsable para el control de la seguridad pública, como debe ser, porque la Fuerza Armada tiene el monopolio de las armas. Pero eso no fue lo que ocurrió con el Plan Zamora, porque lo ejecutaron militares
con colectivos y la milicia nacional, es decir, militares y civiles. Por eso hubo tanta sangre y muertos en las calles. Hubo numerosos llamados para que el gobierno de Nicolás Maduro no perpetrara una matanza. El 19 de abril 2017, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del Amnistía Internacional, dijo que el Plan Zamora hace un llamado a civiles a usar la fuerza para la que no están legitimados. Esta es una clara receta para el desastre, agregó ella. Este llamado es especialmente preocupante, dadas las reiteradas denuncias de abusos por parte de grupos civiles armados. El 4 de mayo de 2017, no olviden esto, el entonces comandante general de la Guardia Nacional, Mayor General Antonio José Benavides Torres, plasmó horas después de haberse activado el Plan Zamora en el estado Carabobo una frase terrible. Dijo, ninguno de estos actos va a quedar impune, por eso es que estamos aplicando la justicia militar, y lo dijo en alusión a las protestas y a los saqueos. Ocurrieron dos hechos relevantes. Solo algunos en el terreno saben que muchas acciones de violencia y saqueo fueron dirigidas y ejecutados por funcionarios del régimen venezolano con la intención de sembrar terror para que los manifestantes abandonaran las calles. Lo otro es que cientos de personas fueron detenidas, sometidas a la justicia militar e imputadas por delitos de rebelión. Las consecuencias de ese plan Zamora, que en realidad se tradujo en salgan a dispararle al pueblo que proteste, fue la causa de que se aplicaran las primeras sanciones contra individualidades, entre ellas al general Benavides Torres. No fueron sanciones contra el país, fueron individualidades. El comandante de la región estratégica de defensa integral entonces, es decir, lo que se llama la red de la zona centro, era el general Jesús Rafael Suárez Churio. El entonces gobernador de Carabobo era el mayor del ejército Francisco José Ameliach Horta, uno de los militares que participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y quien fue ministro y hoy en día es diputado. Ameliach justificó el plan Zamora aseverando que el vandalismo es parte de una guerra no convencional. Por cierto, que 3 años antes de ese hecho, es decir, en el 2014, Ameliach, a propósito de unas protestas, escribió en sus redes sociales esta perla. VCHEP, a prepararse para el contraataque fulminante. Diosdado dará la orden. Gringos y fascistas, respeten. ¿Sabes lo que está confesando Ameliach ahí? Que Diosdado Cabello es responsable de muchos de esos hechos atroces de violencia y de terror. Pero veamos, el entonces ministro del Interior y Justicia era el general de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol Torres, quien dijo sin averiguación previa que la derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar. Es decir, este alto oficial convirtió el robo, sustracción y vandalismo en un delito militar, violentando el artículo 261 de la Constitución, que establece que los tribunales militares solo son para procesar militares. Ahora, ¿por qué enviar a civiles a tribunales militares? Bueno, porque el 31 de marzo de 2017, la entonces fiscal general Luisa Marbelia Ortega Díaz calificó de violación al orden constitucional el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia se apropiara de funciones inherentes a la Asamblea Nacional del 2015 que controlaba la oposición venezolana. La decisión del TSJ fue lo que causó esa cantidad de protestas contra el gobierno. La fiscal Ortega Díaz solicitó la nulidad de la detención de 38 manifestantes en el estado Nueva Esparta. Así ocurrió, por cierto, en varios estados del país, y por ello los jerarcas de la revolución bolivariana decidieron enviar a los civiles a ser juzgados en tribunales militares. El régimen de Nicolás Maduro arreció la represión, que conllevó a numerosas muertes contra los manifestantes. Ante la reacción internacional, presionando porque los detenidos fueran juzgados por sus jueces naturales, el régimen se inventó esto de los tribunales de terrorismo. El caso es que los 3 generales, es decir, Néstor Reverol, Antonio Benavides y Jesús Suárez, así como el mayor Francisco Ameliach,
fueron sujetos de sanciones internacionales. A ellos 4, Nicolás Maduro los ha beneficiado manteniéndolos en cargos durante todo su gobierno. Benavides, Suárez y Ameliat son diputados actualmente de la Asamblea Nacional. Reverol fue ministro durante muchos años, hasta hace aproximadamente 3 meses, cuando Nicolás Maduro lo saca del gabinete para la irrelevante presidencia de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana, Corpo Zulia. Voy a resaltar un hecho. El mayor general Denny Román Ferrer Sandrea es ahora mayor general, viceministro de Servicios, Personal y Logística para la Defensa. Del 2016 al 2018 fue primero jefe del Comando de Zona número 52 en Anzoátegui y luego del número 21 en el Táchira. Maduro lo premió en el 2021 como comandante de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional. Ese oficial, Ferrer Sandrea, en un ensayo presentado explica qué es el Plan Zamora, destacando esto textualmente. A diferencia del Plan Ávila, el Plan Zamora coordinó a las Fuerzas Armadas con grupos militares y la Milicia Nacional para derrotar a la oposición, considerada el enemigo interno mediante estrategias de guerras asimétrica, híbrida y difusa. Eso dijo el oficial. Creo que no hace falta ningún comentario adicional. Pero ahora veamos varios casos de jóvenes víctimas en ese año 2017, solo como referencia, una pequeña muestra de lo que ocurrió en ese momento. Las autoridades venezolanas confirmaron que Paola Ramírez, de 23 años, y Carlos Moreno, de 17, fueron asesinados en San Cristóbal, Táchira y en Caracas, donde ocurrieron una cantidad de hechos que alteraron sin duda la paz pública. Ellos murieron por impactos de bala. El 6 de abril de 2017, Jairo Joan Ortiz Bustamante, un chico de 19 años, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de Caracas, manifestaba en el sector Montaña Alta del municipio Carrizal del estado Miranda, cuando esa noche funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional dispararon y Jairo recibió un tiro que le ocasionó la muerte. Por ese caso, la Fiscalía imputó al oficial de la policía Roen Luis Leonel Mata Rojas, de 27 años, los delitos homicidio calificado y uso indebido de arma orgánica. De ahí lo enviaron a la cárcel de Yare 3. Déjenme decirles que esa fue la excepción, porque la verdad es que la gran cantidad de jóvenes caídos, de adultos caídos en el marco de las manifestaciones en el país, quedó impune. El 11 de abril de 2017, Brian David Jiménez Principal, un adolescente de 14 años, durante una protesta en la urbanización Alí Primera de Barquisimeto en el estado Lara, murió producto de un arma de fuego. El 15 de mayo de 2017, Luis José Alviares Chacón, 18 años, recibió un impacto de bala en el pecho. Eso ocurrió en Palmira, municipio Guásimos del estado Táchira. El 17 de mayo de 2017, José Francisco Guerrero, un adolescente de 15 años, realizaba compras en un abasto cercano a donde se estaba desarrollando una manifestación en Sabaneta, estado Táchira, cuando recibió un impacto de bala en el estómago. El 22 de mayo, Alfredo José Briceño Carrizales, 25 años, y Elvis Adonis Montilla Pérez murieron por impactos de bala en protestas en las urbanizaciones Andrés Eloy Blanco y Palma de Oro, respectivamente, del estado Barinas. Ese día también falleció por arma de fuego Miguel Ángel Bravo Ramírez, 25 años, durante una manifestación en Socopón. El 15 de junio de 2017, José Gregorio Pérez, 20 años, recibió un disparo durante una protesta en Rubio, municipio Junín del estado Táchira. 27 de junio de 2017, Luis Alberto Montiel Herrera, un joven de 22 años, fue asesinado de un disparo en el pecho durante un saqueo en el sector La Tubería de Maracaibo, estado Zulia. 20 de julio de 2017, Juan Moleiro, un anciano de 76 años,
Murió a consecuencia de los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Nacional que afectaron su vivienda ubicada en la urbanización La Mora 2 de La Victoria, Estado Aragua. 27 de julio, Rafael Canache, de 29 años, muere durante una manifestación en el sector Javillote, en Píritu, Estado Anzoátegui. 28 de julio 2017, Oneiber Quiñones Ramírez, 30 años, funcionario de Polimérida, recibió un disparo de bala el 26 de julio durante manifestaciones en las residencias El Molino en Ejido Mérida. 31 de julio, Daniela de Jesús Salomón Machado, una chiquilla de 15 años, recibió un disparo el día antes y murió por herida de bala en el pecho. Eso ocurrió en la Concordia de San Cristóbal, Estado Táchira. Y fue por un ataque de grupos civiles armados. También ese día fallece Antonio Rodrigo Labrador, de 28 años, en Ureña, durante las manifestaciones contra la Asamblea Nacional Constituyente. 3 de agosto 2017, Johnny Alfredo Colmenares Colmenares, de 25 años, fue golpeado y rociado con gasolina por presuntos colectivos paramilitares en el sector El Potrero de las Casas del Estado Táchira. 7 de agosto, Eduardo Orozco, 19 años, recibió un disparo en la cabeza durante una manifestación en el distribuidor Bellas Artes en Cabudare, municipio palavecino del estado Lara. Ese mismo día, pero en la urbanización El Perú en Ciudad Bolívar, unos presuntos colectivos pasaron disparando contra quienes protestaban. Hirieron a la joven estudiante de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente, Wilmeri Serpa, quien murió al día siguiente. La pregunta, amigos, es: ¿realmente puede llamarse Nicolás Maduro el candidato de la paz? Y observen que solo tomé un pequeño porcentaje de la cantidad de muertos que tiene Nicolás Maduro en todo el sendero que lleva en el poder. Ahora vayamos a los mensajes de la audiencia. Yurix Hernández nos dice: Sebastiana, a pesar de lo duro que es recibir cada información que nos das cada domingo, el alivio me llega al final cuando nos regalas el elixir para el alma. Es una sensación muy gratificante. Vuelvo y digo, a pesar de. Eli Marrero nos dice: escucharte es el elixir de esperanza. Pero lo más valioso es la investigación que nos quita la venda de los ojos y nos muestra que tanta confianza ingenua ha sido la fatal postura de nuestro pueblo frente a otros que solamente los mueve la ambición, sin piedad para el pueblo y la calidad de vida. Gracias, altamente agradecida por apuntar la verdad y develar la mentira. Martín Wilfredo Sucre López nos escribe un largo mensaje en el que destaco lo siguiente: en verdad, esa generación que reseñaste no ha dejado nada para Venezuela. Tendremos que reeducar a los venezolanos con verdaderas ideas de hermandad, de solidaridad, sin parcialidad ni exclusión, donde el que piensa distinto sea aceptado y demuestre que su criterio y posición es la más beneficiosa para Venezuela y los venezolanos. Carmen Rodríguez nos escribe: estos documentales de la periodista Sebastiana Barraez son excelentes. Nos enseñan todas las corruptelas de este régimen. Gracias, señora Sebastiana. La sigo desde que escribía en Quinto Día. Y Aracelis Rodríguez escribe un mensaje pequeño pero hermoso: quedé deslumbrada con este programa. Gracias, Sebastiana. Estás despertando nuestras conciencias. Y ahora, amigos, vamos al elixir para el alma, mi sección más especial. El poeta de hoy, Félix Rubén García Sarmiento, llamado simplemente Rubén Darío. Es un poeta nicaragüense que murió en 1916, quizá el máximo representante del modernismo literario en lengua española. El poema que les traigo: Amo, amas. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la función de nuestros pechos mismos. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar
acá nuevamente con nosotros y los invito para la próxima semana en Sebastiana Sin Secretos por el canal Hasta que caiga la titanía. Gracias a ustedes, a los moderadores y por supuesto a este canal.